Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a nuestro canal de YouTube, Sala de Prensa. Hoy vamos a hablar de que lamentablemente y pese a todos los esfuerzos que se han hecho, nuestro querido Perú, no logra estabilizarse políticamente. Eh, Hay un nuevo presidente, como ya sabemos, José Gerí. La antigua mandataria fue sacada, comillas, a la fuerza por el Parlamento peruano y se instaló en su reemplazo a José Gerí, un parlamentario también, eh, que tenía o que tiene eh, acusaciones gravísimas en su contra, acusaciones de incluso de haberse involucrado en un tema de abuso eh, eh, y también problemas de corrupción, en fin. Lo que ha surgido ahora es un análisis internacional y ya están hablando de una especie de dictadura parlamentaria y que Perú, lastimosamente, vuelvo a lo dicho inicialmente, pese a todos los esfuerzos que han hecho los ciudadanos con masivas movilizaciones, no logra salir de la crisis y está al borde de un colapso democrático. Vamos a analizar algunos artículos de prensa que se han publicado al respecto. Te invito a quedarte con nosotros. En los próximos 10 minutitos te contamos y analizamos esta noticia. Te saluda Hugo Varela Mora, periodista. Somos Sala de Prensa y estamos aquí para llevarte estas noticias en breves minutos. Te invitamos a compartir nuestros contenidos, a suscribirte a nuestro canal de YouTube y a hacerte miembro de nuestro canal de YouTube. Si te haces miembro, puedes donar algunos recursos a nuestro medio. También puedes visitar nuestro sitio web, saladeprensa.cl, donde también puedes donar recursos. Vamos a los contenidos que hemos escogido. La dictadura parlamentaria de José Gerí. Análisis internacional advierte que Perú está al borde del colapso democrático. ¿Quién dice esto? ¿Qué medio dice esto? Lo dice Infobae. Dice World Politics Review. Compara la crisis peruana con las protestas en Marruecos y Nepal, alertando que las reformas impulsadas por el Congreso han debilitado a la justicia, favorecido la corrupción y agravado el descontento social. ¿Quién tiene el poder realmente en el Perú? ¿El presidente, el jefe del poder ejecutivo o el parlamento que saca y pone presidentes a su antojo? ¿Es un sistema Perú presidencialista o parlamentario encubierto? Veamos lo que dice esta nota. El reciente ascenso de José Gería a la presidencia interina del Perú ha encendido una nueva ola de protestas en el país. Su llegada al poder tras la destitución de Dina Boluarte por el Congreso ha sido interpretada por analistas internacionales como un signo más del deterioro institucional que atraviesa la democracia peruana. Según un análisis publicado por el portal World Politics Review, el caso peruano evidencia cómo el legislativo ha concentrado cada vez más poder en desmedro del ejecutivo. Pregunto de nuevo, ¿Perú tiene un sistema presidencialista o parlamentario? Me dirán presidencialista, pero la sensación que tengo es que efectivamente el Parlamento acumula cada vez más poder. Porque tiene el poder muy sencillo, no les cuesta mucho sacar un presidente de la República, esa es la verdad. Bien, otras entidades del Estado han configurado lo que ya algunos describen como una dictadura parlamentaria. El medio estadounidense señala que la crisis política que vive Perú desde hace casi una década ha dejado a la población exhausta y temerosa. Las manifestaciones contra Gerí realizadas frente al Congreso en distintas regiones del país y en distintas regiones del país recuerdan las marchas registradas tras la caída de Pedro Castillo el año 2022, cuando la represión dejó alrededor de 50 muertos. Esta vez, sin embargo, la respuesta en las calles ha sido más contenida por el miedo y la desconfianza hacia las autoridades. Aún así, la indagación crece, la indignación crece por la falta de legitimidad de un gobierno que, según el informe, depende de una mayoría ultraconservadora en el Parlamento, de acuerdo a políticos poco transparentes. El presidente cuestionado y un Congreso cada vez más poderoso.
El informe de World Politics Review describe el ascenso de Gerí como un movimiento calculado por parte del Congreso que busca mantener el control total del poder en el Perú. Su llegada al Palacio se produjo después de la destitución de Boluarte, acusada de no frenar la ola extorsiva y de violencia urbana. No obstante, el análisis sostiene que la verdadera razón de su salida habría sido política, marcar distancia de una mandataria impopular. Dina Boluarte tuvo índices de popularidad tal vez de los más bajos que se hayan registrado en la historia de América Latina, muy, muy bajos, de un dígito. Antes, antes de las elecciones generales de abril en 2026, en las que muchos legisladores planean postularse al nuevo Senado o a cargos regionales. El texto recuerda que José Gerí fue investigado por una denuncia de violación ocurrida en diciembre del 2024, caso que la Fiscalía archivó meses después en medio de fuertes críticas. Su principal coacusado se encuentra prófugo. Esta situación, según el portal, lo hace vulnerable y dependiente de las fuerzas políticas que lo llevaron al poder. Gerí además ha prometido aplicar medidas de seguridad similares a las del presidente salvadoreño Nayib Bukele, anunciando un estado de emergencia en toda Lima y posando frente a las cámaras con una cárcel con internos obligados a inclinar la cabeza en un gesto que buscó proyectar autoridad pero que ha generado rechazo entre organizaciones de los derechos humanos. ¿No tenemos a José Gerí con esa imagen? A ver, había otro artículo aquí. Claro, ahí tenemos la imagen de José Gerí. Esto es después de asumir, pocas horas después de asumir el cargo como presidente de la República, que le fue entregado por el Parlamento. Claro, se trasladó a una cárcel muy de camisa blanca, mangas, o sea, claro, mangas arremangadas, si usted quiere, y de jeans, muy al estilo de Nayib Bukele, visitando las cárceles y tratando de entregar la visión de que se tiene absoluto control de la situación, cuando en realidad sabemos que no es así. El medio estadounidense señala que la crisis política que vive Perú desde hace casi una década ha dejado a la población exhausta y temerosa. Ya le contamos de eso. Ya dice Nayib Bukele, anunciado un estado de emergencia en toda Lima. Ahí vamos. La publicación señala que el Congreso, dominado por fuerzas conservadoras, ha impulsado una serie de leyes pro crimen o reformas legales que benefician a redes de corrupción y crimen organizado. Entre ellas, la eliminación de las facultades policiales para incautar explosivos usados en la minería ilegal, actividad que mueve hasta 12.000 millones de dólares al año, casi 10 veces más que el narcotráfico, y una norma que obliga a contar con un abogado defensor presente durante los allanamientos, lo que permite a los investigados deshacerse de las pruebas. Claro, esas son reformas que han facilitado el accionar de los delincuentes, es lo que dicen diversos expertos. Por ejemplo, esta norma que termina con los allanamientos por delitos infraganti. La policía en general en los estados democráticos, cuando hay situaciones que ocurren en el momento y donde la policía presencia un delito, este, hay inmediatez entre el delito y la detención eventualmente de una persona. em, eh, Actúa de manera rápida y puede desarrollar allanamientos porque hay un delito flagrante, hay una flagrancia del delito. Lo que se ha dictado como norma ahora en el Perú es que la policía no puede entrar a allanar un domicilio pese al delito flagrante, y que tiene que esperar que llegue el abogado de la persona que se va a allanar. Pero durante ese tiempo, la persona que está dentro con eventualmente droga o armas tiene horas para deshacerse de las pruebas que lo pudieran inculpar. Pese a las múltiples denuncias, la prioridad del Congreso no ha sido atender la grave crisis social y económica que afecta a millones de ciudadanos. La mitad de la población vive hoy en inseguridad alimentaria, el doble que antes de la pandemia, y 4 de cada 10 niños menores de 3 años sufre anemia, según cifras citadas por el análisis. Mientras tanto, el legislativo ha aprobado reajustar salarios y bonos para los propios congresistas, lo que ha incrementado la indignación ciudadana. Qué indigno, qué indigno que en medio de la crisis que viven nuestros amigos peruanos, el Congreso esté legislando o dedicando tiempo a subirse el sueldo. Eso es corrupción. Eso es corrupción.
El problema más visible, sin embargo, sigue siendo la ola de extorsiones que se ha multiplicado en todo el país. Solo en 2023 se registraron 22.000 denuncias, un aumento del 675% respecto al 2020, por ejemplo, con ataques armados a buses, colegios y comercios que se niegan a pagar cupos. Aún así, las autoridades continúan apostando por respuestas militarizadas, decretando sucesivos estados de emergencia que, según el informe internacional, solo han agravado la desconfianza y la violencia. Ya para despedirnos, tengo aquí otro artículo que hace referencia de la oposición a José Gerí. Intercambia palabras con un precandidato presidencial. Johnny Lescano llamó dictadura al actual gobierno. Suman, crecen las críticas en contra del gobierno de José Gerí. Eh, y bueno, las elecciones son en abril. Ojalá que lleguemos a ese momento, abril del próximo año, sin grandes inconvenientes. Hay que rápidamente hacer esas elecciones democráticas en el Perú y tener elecciones democráticas como corresponde, a ver si se puede salir de esa crisis. Muy bien, ahí está, esa es la actualidad política en el Perú, bien complicada, con un presidente bien complicado, con un país bien complicado, con un parlamento que tiene control absoluto de la institucionalidad. Somos a la de prensa, muchas gracias por acompañarnos en estos despachos, comparte este contenido para que más personas tomen conocimiento y apóyanos suscribiéndote y haciéndote miembros del canal de YouTube. Nos vemos, chao, adiós.